Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿O si se escuchan la canción de fondo? Esta se llama I Have a Dream, del grupo ABBA. Ojalá puedan escucharla con calma después de que termine la charla. Esta charla la estoy empatando con la charla que tuve hace 8 días, si recuerdan ustedes, de la aceptación. La charla de la aceptación tiene que ver mucho con el vivir desde el ser, porque es un comienzo, es un camino. A partir de ahí es que podemos empezar a transitar ahora desde el ser a partir de la aceptación. La vida es maravillosa. O sea, los que piensen lo contrario es porque están en el sufrir y no han aceptado lo que es la vida. No, no quiero inculcarles la creencia que yo tengo a partir de mis experiencias, sino que ustedes mismos lo vivan, que ustedes sepan y lo trasciendan desde su ser interior y desde su experiencia propia. La vida que hoy vivimos es una realidad que viene desde nuestras creencias desde niños y la vamos generando cada segundo. Cada segundo generamos lo que nos acontece, lo que vemos en el reflejo exterior. Eso es lo que llamamos la conciencia inconsciente, por decirlo de alguna manera. Vamos en piloto automático, entonces no somos conscientes de lo que estamos creando y vamos a pensar que eso es el destino. Así lo llamamos como el destino. Resulta que esta vida que vivimos o que veíamos viviendo ahora es vivida desde el ego. No digo que todo el mundo, hay gente que está en un despertar de conciencia que ya está empezando a bajar el ego, a tratar de dominarlo y utilizarlo para lo que realmente es, que es para transitar en este mundo físico, en esta dimensión. Pero ¿qué pasa? Que es que el ego siempre quiere más. El ego nos hace sentir que somos desde el tener. Y eso es lo que nos han inculcado desde chiquitos. Por ejemplo, los que tienen hijos pequeños y están en la escuela tradicional, ¿qué es lo que hace? La escuela tradicional lo que hace es inculcar unos valores hacia el tener, y si yo no tengo, no soy. Lo hace a través de los premios, cuando coloca las tareas o las calificaciones y dicen vamos a ver quién es el primer lugar, quién es el segundo. Ya están creando un medio de competencia. Entonces nos inculcan que debemos competir para lograr lo que necesitamos y lo que queremos para ser felices. Pero ¿qué pasa si llega el momento en que no lo logramos? Porque si ustedes recuerdan, la vida nos da lo que necesitamos, no lo que queremos muchas veces. Nos da lo que necesitamos para crecer. Desde ese punto de vista, vamos a tener frustración si no logramos la meta que nos propusimos, porque es lo que el ego quiere. Sí. Hola Sandra, hola Andrés, hola Ramiro. Continuando con el tema, nacemos desprotegidos y la función de los padres es proteger a ese bebé, a esa vida que viene, pero no con un sentido de pertenencia, porque nada nos pertenece, ni las cosas materiales, ni los hijos, ni las personas que están a nuestro alrededor. Simplemente es lo que nos sirve para crecer, porque eso es la vida. Nosotros vinimos a vivir para trascender. Pensamos que vinimos fue a tener, pero no es así. Si no, los que tienen van a sentir un momento determinado un vacío, que es cuando entra la crisis. Y es lo que entendemos como crisis a cierta edad, ¿no? Porque venimos en un afán y en una carrera de tener y hacer, que
va a llegar un momento en que llegamos a tenerlo y entonces el ego ¿qué quiere? Quiere tener más. Y al querer tener más, entonces va a buscar otro objetivo y tener y querer. Esa es la parte de la frustración de la vida, dividida desde el ego. El doctor Bruce Lipton, no sé si algunos lo conozcan, él lleva más de 40 años investigando la biología molecular. Él dice que él había estudiado en su época de medicina y le habían enseñado que la genética es la que biológicamente nos controla y es la que nos define. Resulta que a partir de unos experimentos que él hizo, él descubrió que la genética no nos define, ni nosotros somos genéticamente corresponsables de donde venimos. ¿Eso qué significa? Que nuestras células se adaptan al medio en el que estamos. Si una persona nace, por decir algo, pobre y ve que su realidad es de pobreza, va a ser más difícil que logre tener una riqueza porque eso fue en lo que él creció y en el medio en que vivió. Y esa va a ser su creencia. Y las células y el cuerpo se adapta a esa realidad. De hecho, en una familia obesa no necesariamente es porque tengan genéticamente o biológicamente propensión a la gordura, a la obesidad. Es en el medio en que se crean y se forman, que cree que debe ser así y adapta su biología a eso. Eso todos son experimentos científicos que ya se han realizado en la neurociencia, en la biología molecular, que están explicados por todo lado en internet. O sea, esta información que yo encuentro es basado en lo que he encontrado en internet y en estudios serios, de científicos serios. Pues cada uno entenderá si quiere creerlo o no. Pero retomando a lo de la vida desde el ser, también nos han enseñado que nosotros no somos poderosos, que nuestro interior no tiene el poder para afrontar la vida. El ego siempre va a estar en la mente, en el pensar, siempre va a querer tenernos en ese estado de hipnosis. Es una hipnosis de las cuales estamos secuestrados y no nos damos cuenta. ¿Por qué en las escuelas no nos enseñan más bien a que logremos el desarrollo personal desde la plenitud del logro de cada uno y no en la competencia hacia el otro? Que sintamos alegría en lo que estamos haciendo, en lo que logramos. Y tener una expectativa, pero que no sea nuestro objetivo final, sino que la vida nos vaya mostrando qué es lo mejor. Eso deberíamos enseñar en las escuelas desde pequeños a los niños. Y a los adolescentes también podemos hacerles caer conciencia de que nosotros somos un ser interior muy poderoso y en el cual si creemos en nosotros mismos vamos a poder solucionar cualquier situación en nuestra vida. Debemos enseñarles a hacer desde el ser. Cuando ustedes le hacen la pregunta, ¿quién es usted? ¿Quién es? Lo primero que uno contesta es, no, yo soy ingeniero electrónico, yo soy médico, yo soy panadero, yo soy maestro de obra, tengo un determinado cargo en una empresa o tengo una empresa, tengo una casa, tengo 3 carros o tengo un carro, en fin. Ahí es donde el ego está entrando a decir quiénes somos, pero estamos haciéndolo desde el tener, ni siquiera desde el ser, porque es que el ser va más allá del tener. El tener no puede ser la causa de la felicidad de nosotros. El tener tiene que ser una consecuencia de la causa del ser. En la medida en que uno sea feliz con uno mismo, lo demás vendrá, la abundancia llegará. Sí es necesaria las cosas físicas, materiales, para poder vivir en esta dimensión, eso no lo niego, pero no lo volvamos como un objetivo, que sea una consecuencia de nuestro ser. Por ejemplo, cuando llegan las crisis fuertes como la que estamos viviendo, hay momentos en que nos damos cuenta que no vamos a poder sobreponernos a situaciones como de desempleo, de falta
dinero, del encierro, y eso viene de las creencias que nos inculcan que nosotros dependemos del exterior. Pero si nos damos cuenta que nosotros dependemos de nuestro interior, vamos a ser capaces de trascender esta situación. ¿Qué decía el doctor David R. Hawkins? Él decía que si nosotros entendiéramos que hay algo superior a nosotros, desde la conciencia del ser, que nos puede ayudar a trascender esas emociones que no podemos solucionar, porque hay momentos en que llegamos a un momento en que decimos no puedo más y no sé qué hacer. Cuando no sabemos qué hacer es cuando debemos recurrir al ser interior. Y lo más irónico es que el ser es no hacer. ¿Por qué? Porque es creer que hay algo que se puede solucionar a un nivel de conciencia más elevado en el que estamos. Nosotros creamos el problema en la mente a este nivel de conciencia, pero en ese mismo nivel no se puede solucionar. Cuando no vemos la salida, ¿qué hacemos? Nos enfrascamos, nos estrellamos, nos resistimos. Pero si nosotros entendemos que hay una conciencia superior que nos puede ayudar a trascender ese sentimiento y ese obstáculo, por decirlo así, vamos a darnos cuenta que si hay algo más allá, algo a lo que nosotros podemos confiar, que es la vida. La vida nos va a dar la solución, la vida nos va a dar lo que necesitamos en el momento en que estamos. No nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Ya cuando le damos otros pasos al ser, que es como debemos vivir la vida, ya las emociones son más fáciles de gestionar, porque lo hacemos desde un poder interno. Es algo que cuando uno empieza a sentir ese poder, desde la quietud, desde el silencio, desde la escucha del corazón, nos vamos a dar cuenta que empiezan a hacer una creatividad que no pensamos que teníamos. El poder empieza a surgir, y con esa creatividad y ese impulso y esa energía que nos da el ser, es que viene la acción. Por eso en un comienzo es la quietud y luego viene la acción. Y esa acción, créanlo, que va a ser con un poder que no se iguala al del ego, a la fuerza del ego, porque la fuerza es resistencia. El poder es lo que nos da la gasolina de la vida, es lo que nos va a decir por dónde. Desde el ser sentimos la paz de lo que queremos hacer, una paz que nos lleva a sentir que el camino correcto es el que el corazón nos dice. Ahí está actuando el ser. Entiendas el ser como entrar en la parte espiritual. No hablamos de religiosidad. Religiosidad es lo que ustedes conocen como religiones en todo el mundo. La espiritualidad es un ser uno con todos. Es una sola, que es vivir desde ese espíritu, apoyarnos en ese espíritu. Y cuando sabemos que algo superior a mí, que no puedo, tenemos la ayuda. En un curso de milagros, por ejemplo, habla que nuestro intermediario es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el intermediario donde nosotros entregamos lo que no podemos solucionar, porque en este nivel no lo podemos hacer. Lo que consideramos pecados son errores. Los errores los limpia. ¿En qué manera? En el momento en que nos perdonemos, porque nosotros lo que hacemos con los errores nos damos palo, nos hace sentir culpables. Eso nos empieza a limitar, nos crea miedos, nos crea baja autoestima. Pero créanlo, y si no, compruébenlo, que yo lo he comprobado. Cuando entregamos a algo superior esa adversidad, la vida es más fácil, porque me estoy rindiendo, me rindo a lo que la vida sabe que es mejor para mí. Cuando yo me resisto y voy desde el ego, eso es decir no a la vida. Hay un ejemplo que habla el doctor Bruce Lipton de cómo en la India educan los elefantes. A los elefantes, desde que nacen, los amarran con una cadena a la pata y de ahí a un árbol o algo fuerte para que ellos no se puedan mover. ¿Qué es lo que le están creando al elefante?
El elefante siente que cada vez que tiene una cadena en su pata, no se puede mover, porque por más que se haga fuerza y se resista, se va a dar cuenta que no se puede mover. ¿Eso qué va a crear? Eso va creando un hábito, y eso va creando en la conciencia del animal que el animal no puede contra la cadena, o no puede contra lo que amarre su pata porque sabe que no se va a poder mover. El animal en ese sentido es algo sabio, ¿por qué? Porque él entiende que se resiste y no va a gastar energía, que eso es lo que hacemos nosotros cuando actuamos desde el ego. Cuando actuamos desde el ego, gastamos tanta energía en pensamientos negativos, en cosas que no nos sirven para nada, y no la utilizamos en apoyar el ser. La energía debemos gastarlas. Si ya vemos que los pensamientos negativos no nos llevan a ningún lado, ¿para qué los tenemos? Ese es un proceso y una lucha contra el ego que debemos empezar. Y aprovechando este tiempo de crisis, porque el planeta está diciendo ya no más, que es lo que la vida nos está diciendo, no más. Tenemos que cambiar la conciencia, y el que quiera cambiarla pues la cambia, el que no puede seguir y puede seguir en el sufrimiento, depende como quiera vivir la vida, desde el ego o desde el espíritu, desde nuestro propio ser interior. Yo tuve una experiencia hace poco con una EPS, hace unos meses, y créanme que el ego le gana a uno. La conciencia es un trabajo diario, hay que ir cultivándolo, hay que irlo fortaleciendo. Tenía que hacer una vuelta en una EPS, una transferencia de una a otra entidad, y investigué en internet porque quería sacar la cita para hacer la vuelta, y en internet me dijeron puedes sacar una cita virtual, y ustedes saben que ir a una cita de esas donde tiene que esperar un turno a que se lo den virtual, pues maravilloso, porque podía incluso hasta escoger la hora. Entonces escogí la hora y dije por ahí después desde las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde la gente ya ha almorzado, ya todas las cajas deben estar funcionando. Llegué como 15 minutos antes y empecé a mirar los turnos, y llegué y habían como 100 personas con el turno físico que les dan apenas llegan, y yo decía, no, pero buenísimo que yo tengo mi turno virtual y ya sé que a qué hora me van a atender y sé que, pues, que voy a salir más temprano. Eran las 2:30, no me llamaban. Yo miraba que veía que pasaban turnos virtuales y pasaban turnos de los otros, y empecé a mirar hacia las cajas. Vi varias cajeras atendiendo, pero hubo una que llegó como hacia las 2:45 y empezó a hablar con otras, y ahí es donde entra el ego. Empecé yo a juzgar. Yo decía, pero esta señora, ¿por qué no atiende con toda esta gente que hay acá? Ya va a completar una hora, se supone que el turno era a las 2 y uno lo saca virtual para que lo atiendan. No entiendo. Esto es una falta de respeto. Y la señora hablando con otras, y entonces las cajeras se movían y empezaron a moverse. Ya eran las 3:30 y yo ya no sabía qué hacer, porque decía 1:30. Yo pensaba que esto lo iba a resolver rápido, y dije, fijo, me va a tocar con esa señora y no sé qué cara le voy a hacer. Cuando a las 4 de la tarde, 2 horas después, llaman por ventanilla, llaman Humberto Alonso, y voy, y era la señora que yo estaba criticando, pero en esa ventanilla había otra persona. Entonces me dijo, ay, qué pena señor, me dijo a mí, toca es que espere otro momento más, porque es que estoy todavía atendiendo a este señor y no sé por qué lo mandaron para acá. Yo sí sé, yo mismo lo creé, yo mismo hice que pasara por la obsesión y la cizaña que estaba metiéndole yo a la señora. Y en ese momento le dije, no, pues que tengo un turno virtual y el señor no es Humberto Alonso, soy yo, y ahí dice la ventanilla. Dijo, bueno, no, espere, ya hacia donde la otra señorita, y allá mira a ver si lo atiende. Bueno, pero ¿qué hizo esa señora? Se quedó mirándome para donde yo me movía para un lado para otro buscando la solución, y se preocupó y se levantó y fue, me buscó y me dijo, ¿le solucionaron? No, venga para acá, lo llevo, y me atendieron rápido y salí a los 10 minutos. Uno crea las situaciones, uno atrae las situaciones porque se resiste. Si uno no entiende por qué pasan las cosas, puede empezar a traer cosas peores, y sufrimos innecesariamente. Y entendí que esa señora en el fondo no era mala, estaba haciendo un trabajo, y pues yo por mi afán la juzgué. Eso es lo que el ego hace, y tenemos que aprender a transitar en la vida desde el ser, desde el poder que tenemos interior.
Las cosas fluyen en la medida en que uno entienda cómo deben fluir. Decía Siddhartha Gautama, el Buda, no hay peor enemigo que nuestra propia mente. Y es así. Y en el momento en que nosotros no tengamos pensamientos negativos, nos vamos a enfrescar con el que esté al lado, sea con la pareja, sea con un amigo, sea con los hijos. Desde ahí nosotros nos encanta estar en ese tire y afloje, porque tenemos inculcado que a la fuerza queremos hacer todo. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿desde cuándo empezamos a incursionar en el ser o cómo podemos saber cómo incursionar desde el ser? Cuando entendemos que los pensamientos negativos y la infelicidad no nos llevan a nada. No nos llevan a nada porque simplemente es un desgaste de energía. Y hemos comprobado que la vida nos va a enseñar de alguna u otra manera. Si nos resistimos, peor. Entonces nos damos cuenta que no es necesario sufrir, que no es necesario vivir desde el ego. Al entrar en el ser, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romper la cadena del ego, del sufrimiento. Vamos a ver que es más fácil vivir, porque de eso se trata. Nosotros no vinimos aquí a este planeta a tener cosas, vinimos a trascender, vinimos a experimentar a través de las experiencias que nos da la vida. Algunos dirán, sí, pero es que hay unos que son ricos y otros que son pobres. Sí, eso lo elegimos nosotros antes de nacer, porque es la experiencia que queríamos vivir. ¿Quiénes quieren ser ricos? ¿Quiénes quieren ser pobres? ¿Quiénes quieren trascender? ¿Va a poner obstáculos la vida? La vida, créame, que le pone obstáculos a uno para probarlo y para que uno se dé cuenta que los puede superar. En la medida que uno se da cuenta que los puede superar, se da cuenta que los supera desde el poder que tiene, no desde algo externo. Ahí es cuando empezamos a incursionar en el ser interior. Esta cuarentena, ¿qué nos servía? Que ya está acabando, entre comillas, aislarnos del colectivo, del pensamiento colectivo. Aprovechen ese aislamiento para poder encontrarse, porque muchas veces está uno enfrascado en lo que está afuera, en lo que dicen los demás, en lo que piensan los demás, pero este es el momento de encontrarse uno mismo, de encontrar su poder. Cuando uno encuentra ese poder ilimitado que tenemos, porque es un poder ilimitado, empieza a llegar la abundancia. Las cosas materiales se dan, pero se dan como consecuencia, no como una causa. Y eso experimentenlo. Las crisis fuertes son las que nos van a enseñar a esto. Y los que nos encanta sufrir o los que les encanta sufrir, pues seguiremos teniendo la experiencia del sufrir, y como estamos acostumbrados a eso, nos resistimos a no sufrir. ¿Por qué? Por la costumbre. Como el elefante, el cuento del elefante que estaba contando. Cuando el elefante crece, ya no es necesario amarrar el elefante a un árbol. Simplemente con que le coloquemos una cuerda, una cadena a la pata, él ya no se va a mover, porque él entendió que eso significa estar amarrado, el sentir eso. Y eso es lo que hacemos nosotros, amarramos nuestro ser y no lo dejamos trascender en este plano físico. Para esto, ¿qué hay que hacer y qué estoy haciendo yo y qué estamos haciendo muchos que queremos subir la conciencia? Es descreer lo que nos enseñaron para empezar a creer cosas nuevas. Nosotros somos conciencia y en esta conciencia somos una unidad. Miren lo inteligente que son las abejas. Las abejas son tan conscientes que ellas saben que lo que le hace daño al panal le hace daño a la abeja. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Nosotros hemos entendido que lo que le hacemos daño al planeta nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Hay leyes naturales, hay leyes espirituales y hay leyes físicas. Yo podría contarles otra charla completa de leyes universales. Son 7 leyes, las cuales las tenían herméticamente cerradas. ¿Y por qué se llama hermético? Porque viene es como era un sabio egipcio llamado Hermes, antes de la época de los faraones. Él empezó a transmitir esa sabiduría, pero era para un grupo muy selecto. Era una época como de oscurantismo, no todo el mundo podía saber esa información. Y estas 7 leyes nos rigen hoy en día. Son las leyes de la vida que si nosotros las quebramos vamos a sufrir, pero si las seguimos vamos a estar en sintonía con la vida.
Ya esa explicación de la ley ustedes las pueden investigar, son 7 leyes universales y hay mucha gente sabia y maestros que nos han venido enseñándolas, pero en la medida en que nosotros no tomemos conciencia de cuáles son, pues vamos a sufrir. Hay leyes como la correspondencia. A mí me corresponde vivir ciertas experiencias de la vida para poder alcanzar cierto nivel de crecimiento. Pero ¿dónde está el truco? El truco está en que el ego aprovecha el libre albedrío para hacer lo que quiere y entonces nos lleva por el camino más largo, que al final vamos a llegar al mismo punto, pero nos va a llevar por un camino más largo y este camino nos va a decir por aquí no es. ¿Por qué? Porque pensamos que nos correspondía lo que queremos a la fuerza. Si yo quiero tener algo de posesión material, yo lo fuerzo como sea. Por eso los bancos son felices con los créditos, porque todos queremos tener a la fuerza lo que nos inculcaron que deberíamos tener cuando grandes: tener una posición social, tener una propiedad, tener bienes materiales. Entiendan bien, no está mal. Las cosas no son buenas ni malas, simplemente son y lo que le corresponde a cada uno. Por eso la ley de correspondencia. Y cada uno trascenderá su nivel de conciencia en el punto en que está. Ustedes dirán, pero ¿cómo puedo yo empezar a trascender si es lo que quiero? Desde el punto en que está, no hay que hacer nada más. Desde donde está uno es que debe comenzarse. ¿Por qué? Porque la vida así lo tiene ya programado. Desde donde estemos. Debemos gozarnos y no nos identifiquemos con la mente, gocémonos la vida. Porque cuando nos identificamos con la mente, otra vez volvemos por el ego. El ser es nuestra esencia. Es el que nos va a guiar a lo que realmente deseamos. ¿Qué es lo que deseamos? Descubrir el propósito de cada uno en la vida. ¿Qué es el propósito de cada uno en la vida? Eso es lo que es ser el ser. Cada uno tiene que descubrirlo por su cuenta. A eso vinimos, a descubrir ese propósito. Y ya lo que vivimos, nos dimos cuenta, lo que nos hizo vivir el ego es lo que no somos. Ahora ya podemos entender qué somos, cuando empecemos a vivir lo contrario. Y cuando estemos desde ese punto de libertad, desde el ser, va a llegar la conexión con la abundancia. La autoestima se sube. ¿Por qué? Porque no vamos a depender de nada externo. La felicidad no va a depender del tener. La felicidad no va a depender de la pareja. Va a depender del ser interior. Por eso la autoestima se levanta. Si ustedes les llegan a escuchar a sus hijos, los que tengan hijos, mira papá, yo siento las ganas desde el corazón de hacer esto. Apóyenlos. Miren que ya en la adolescencia ya uno tiene una identidad creada por el ego, pero cuando uno está desde bebé, los primeros 7 años, que forman nuestra identidad, que es donde el ego se posiciona, en esa edad es importantísimo dejar que los niños sean para cultivar ese poder interior y no lo que nosotros creemos que puede ser lo mejor para ellos. Es verdad que ser padres no es fácil, pero en la medida en que nosotros hagamos nuestro proceso, podemos darlo a los demás. Por eso, actuar desde el ser es servir. Servir de alguna manera, como lo quieran hacer. Mucha gente lo hace dando información, mucha gente lo hace dando caridad, o acompañando a otras personas que lo necesitan, o enseñando cosas que de pronto otras personas no eran conscientes. Eso es actuar desde el ser. Y la vida se va a encargar de conectarlo con la abundancia. Porque ¿qué es lo que quiere la vida? La vida lo que quiere es hacernos despertar. Ese es el propósito de la vida. Despertar, y mire, ya nos obligó. La conciencia que está en este momento en elevación, ya ustedes se van a dar cuenta que cuando salgamos al mundo otra vez, el mundo ya ha cambiado. Y va a seguir cambiando. Y ahorita va a ser en unos pasos agigantados. ¿Por qué? Porque la frecuencia ya se elevó. Entonces es decisión de cada uno cómo quiere vivir. Y su ser interior se lo va a decir. Entonces tratemos de vivir en armonía, en felicidad con nosotros,
no busquemos la felicidad exterior, sintamos que se cumple nuestro propósito. Como lo decíamos la charla pasada en la aceptación, cuando yo siento una paz y una felicidad en lo que estoy haciendo, que es lo que me potencia a ser lo que yo soy y mi propósito en la vida. Muchas veces yo pensaba que mi propósito era ser ingeniero electrónico. Sí, esa era mi profesión, pero me di cuenta que eso no me estaba llenando. Eso no quiere decir que ustedes tienen que dejar su profesión. Uno puede ser el ser, como les decía, desde donde están, en su empleo, en su empresa, en el mundo que están, pero empiecen el proceso. Hagámoslo por todos. Incluso eso tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un tema que hoy en día está muy fuerte, es por eso, porque si enseñamos desde los niños a tener una inteligencia emocional y a manejar nuestras emociones, pues vamos a tener gente más sana mentalmente y gente que va a colaborar. Eso es lo que necesitamos, colaboración entre todos, no cada uno tirar para su lado. Decía un filósofo romano, Cicerón, un cuento que él tenía del arco y la flecha. Esto que les voy a contar de este cuento del arco y la flecha es para que podamos entenderlo de una manera hasta dónde tenemos control de la vida desde nuestro ser. ¿Qué hace el arquero? Él prepara la mejor flecha, la pule, escoge el mejor arco, tiene la mejor capacidad y tensión física para poder respirar en el momento perfecto para apuntar y soltar la flecha. Pero hasta ese momento, como dice Cicerón, es que tenemos el control. Una vez salga la flecha del arco, puede venir una corriente de aire. Si estoy apuntándole a un objetivo, el objetivo se puede mover, o simplemente la flecha puede partirse, o puede pasar infinidad de cosas. Ahí es donde entendemos que nosotros no tenemos el control de todo. El control hasta cierto punto, hasta ahí, hagamos hasta ahí, hasta donde tenemos control, y deje que la vida nos provea, nos diga qué más hacer, y no se juzguen, porque así como en esa época no juzgaban al arquero si no daban el objetivo, porque si no lo daba no quiere decir que él fuera malo, simplemente él hizo lo que tenía que hacer hasta el momento que tuvo control, que fue hasta soltar la flecha. Eso somos nosotros. Tomemos acción hasta el punto que podamos, pero hagámoslo de la mejor manera y sintiendo felicidad, sintiéndolo desde la conciencia. Abracemos los obstáculos, porque ahí es donde la vida nos mide hasta dónde. Hoy la charla la quiero hacer un poco más corta porque sí me gustaría ver comentarios de ustedes que quieran hacer, que quieren que lo charlemos. Pero antes de eso quiero comentarles del estoicismo, que es una de las corrientes que he encontrado últimamente increíblemente sabia. El estoicismo está desde la época de los romanos, los griegos. El estoicismo hay varios, Epícteto, está Séneca, está Marco Aurelio. Por ejemplo, Epícteto decía, y uno puede sacar mucho de esa filosofía, miren lo que es vivir el estado presente, porque el estado presente es parte de ser. No nos metamos en el pasado ni en el futuro. Ser es estar aquí concentrados en este instante, hacer lo que puedo en este instante. ¿Qué decía Epícteto? Si voy a morir, moriré cuando llegue el momento. Como me parece que aún no es la hora y tengo hambre, voy a comer. Es una frase tan simple, tan sencilla, que es tan real, que nos hace caer en cuenta de lo que es estar en tiempo presente. La muerte es algo inevitable, pero no sé cuándo va a llegar, no me tengo por qué preocupar por eso. Y Séneca decía algo también, que es de los estoicistas: la verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada. Porque cuando partimos del deseo, volvemos a caer en la trampa del ego. Hay una historia muy bonita, que yo creo que algunos de ustedes ya la conocen. Y esto es como para finalizar, y me gustaría leer comentarios y interactuar con ustedes. Y esta historia refleja lo que es el ego y el espíritu, nuestro ser, nuestra esencia. Una noche un anciano indio cherokee le contó a su nieto la historia de una batalla que tiene lugar en el interior de cada persona.
Le dijo: dentro de cada uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos. Uno de ellos es un lobo malvado, violento, lleno de ira y agresividad. El otro es todo bondad, amor, alegría y compasión. El nieto se quedó pensando por unos minutos sobre lo que le ha contado su abuelo y finalmente le preguntó: dime, abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganará? Y el anciano indio respondió: aquel al que tú alimentes. Esa es la invitación. ¿Ustedes quieren alimentar al ser o quieren alimentar al ego? El ego es indispensable para transitar, como les digo, en este plano físico, pero no tiene que ser nuestro carcelero ni nuestro objetivo. El ser es algo maravilloso. Y tampoco pensemos en un futuro inexistente, que es la trampa de la mente, que nos evade de la realidad presente. Espero les haya gustado esta charla desde el ser, que se complementa con la aceptación. Espero poder estar con ustedes otra vez y, ¿por qué no?, hablar de las 7 leyes universales, del estoicismo. Todo esto está a un clic de cada uno. Simplemente el que quiera ignorarlo, pues no lo mira, pero la ignorancia es parte del ego, porque a él no le interesa incursionar en el ser. A él le interesa mantenernos en el sufrimiento, en el tener y en el egoísmo. Muchas gracias a todos. Cristóbal, muchas gracias por sus comentarios. Oscar, Azucena, Pilar, Nicolás, ¿y alguno de ustedes quiere comentar algo? De todos modos, no sé si alcanzaron a escuchar lo de la canción que les puse al principio. Se llama I Have a Dream, del grupo ABBA. Me parece muy inspiradora, así como muchas canciones. Sí, el ego y el ser es un tema para abordar, como dice Cristóbal, bastante fuerte, porque si no estamos desde la conciencia, no vamos a lograrlo. Y créame que vale la pena hacerlo, por ser felices, por encontrar nuestro propósito. Como lo dice nuestro amigo Marco, el ego acaba imperios. Miren el Imperio Romano, tenían bastantes sabios, gente muy inteligente y que desde ya sabían lo que era el ser, pero el ego, el egoísmo de los emperadores quiso acabar con esa sabiduría. Epícteto, por ejemplo, el que les comenté, él era esclavo. Él fue esclavo casi toda su vida. Cuando salió fue que se consagró como filósofo, pero pues era lo que tenía que vivir, entendámoslo así. Y les recomiendo, ojalá puedan saber sobre las 7 leyes universales, porque en la medida en que vayamos entendiendo esas leyes, vamos a poder transitar más fácil, vamos a poder explorar y explotar nuestro ser interior al máximo. Es un tema muy interesante, es bastante extenso. Hay muchas personas que hoy en día lo utilizan para crecimiento personal, pero pues nada, yo los invito a que seamos más, a que sean felices. Muchas gracias y espero volvernos a ver, no sé, en 15 días, 20 días. Esperemos a ver cómo va todo esto. Y cualquier cosa, estoy aquí a la orden desde mis redes. Y muchas gracias. Gracias a todos.